Bueno, primero de todo, agradeceros la película, que es muy emotiva y toca muchísimos temas. Que no nos va a dar tiempo a comentar, desafortunadamente. Y abre algunos melones, como el tema de las refugiadas climáticas, como un estatuto de protección internacional, que aquí vea, bueno, podría estarse horas y horas hablando. Os presento antes la mesa, ¿de acuerdo? Tenemos a Susana, de la Plataforma por Defensa del Ebro, a Carmen, de Ecologistas en Acción Murcia, que además es periodista e investigadora de narrativas ambientales, a Conchi, que es del equipo director de la película, Beatriz, que es de SICRA Justicia Ambiental, voluntaria de Ingeniería Sin Fronteras, y que es una de las personas autoras de este informe que presentamos ayer y del que hoy intentaremos a profundizar un poquito, que es el informe de injusticia ambiental, crisis climática, agua y migraciones, o sea, que es precisamente de los temas que se han tocado hoy, y Joaquín, que es también director del documental. Muy bien, pues mi primera pregunta va dirigida a Carmen, como murciana y como activista ecologista, y quería preguntar, desde el movimiento ecologista y desde la sociedad civil, ¿veis posible un escenario futuro como el que ha planteado aquí Joaquín? ¿Creéis que es algo que puede suceder a corto, medio o largo plazo? Bueno, hola y gracias a todos. ¿Está esto, no? Pues sí, por supuesto que sí. Sí, es posible, bueno, pero vaya, no solo aquí en el entorno del Mar Menor. Las causas que se plantean en esta docuficción, pues bueno, son totalmente reales. El Mar Menor, pues como se ha visto y como supongo que sabéis, bueno, pues ha sufrido varios episodios, primero de sopa verde, posteriormente pues de mortandad de peces y todo esto, y bueno, realmente lo que es la zona visualmente parece que está un poquito más recuperada, sobre todo porque se ha retirado bastante biomasa de la parte más superficial y visible. Pero bueno, el interior y no tan interior sigue estando muy cargado de nitratos y bueno. Me preguntaba si esto es posible, perdona que me ponga a hablar del tema. Digo que es posible porque tanto lo que plantea la película respecto al Mar Menor es así, también es así el hecho de que ya estamos viviendo totalmente los efectos del cambio climático. Y como también se ve aquí, pues esta zona de Los Alcázares, San Javier, toda esta zona, también tiene un problema, bueno, el campo de Cartagena, por supuesto, de ordenación del territorio y cuando se producen estas lluvias torrenciales, que ya venimos conociendo como danas, pues pasa lo que aquí se ve, que mucha gente pues se queda literalmente sin casa. Pues el turismo también ha descendido mucho y los pescadores pues efectivamente están en temporada baja ya desde hace mucho tiempo. Entonces sí que puede pasar. No sé si hasta el punto de ir a Canadá, eso ya cada uno tendría que ver dónde ganarse la vida, pero bueno, es algo que sucede en todo el área del Mediterráneo, que es zona cero de cambio climático y de una u otra manera pues estamos todos viendo los efectos que está teniendo. Muy bien. Directamente para Susana esta pregunta. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Lo ves posible que acontezca también en el delta del Ebro? ¿Crees que se podría dar un tipo de movimiento como este? Quizá... ¿Movimiento social te refieres? No, a desplazamiento, a personas que tengan que dejar, porque si no recuerdo mal, hace unos años, creo que la tabla del Consell del Delta hicieron unas declaraciones que eran no volem ser las primeras refugiadas climáticas. La frase se la van a poder a ells, pero es de la Plataforma en Defensa del Ebre. La frase que digo es que se apoderaron la tabla del consens, que la tabla del consens es un consenso muy relativo. Es el consenso de los ayuntamientos de la zona y el de
¿cómo se llama? Los agricultores, las comunidades de regantes, pero con una escasa participación social. Pero bueno, no entraremos en eso, ¿vale? Claro, en el delta del Ebro, el delta se forma con los sedimentos que arrastra el río, sedimentos que, bueno, en el caso que llegan al Mar Menor causan un impacto negativo, pero que en el caso del delta son la cuna de nuestro desarrollo. Entonces, en el momento en que los ríos, en este caso el Ebro, está regulado por muchos embalses, casi el 99% de los sedimentos se quedan retenidos y el delta, que iba creciendo hasta hace unos 50-60 años, ha entrado en un claro retroceso. Entonces, si aquello que nos ha dado la vida, que es la tierra que ha arrastrado el río, deja de llegar, pues llegará un momento que desapareceremos. Esto unido a la subida del nivel del mar, bueno, no tenemos mapas ahora de proyecciones de cambio climático, pero los mapas son desalentadores, desencorajadors, ¿no? Que dirían. Porque acabaremos estando hundidos debajo del agua. Entonces nuestro escenario es negativo. Pero nosotros como movimiento social, todos los movimientos sociales, tenemos la responsabilidad de no rendirnos ante lo que nos están mostrando y, por tanto, denunciar estas cosas, y a pesar de que el futuro no es nada alentador, tenemos que estar ahí para que la velocidad a la que pasa en que la sociedad de progreso va, bueno, de falso progreso, porque llamémoslo así, de falso progreso intenta destruirnos, pues nosotros como mínimo frenar o hacer que esté más ralentizado. Por tanto, podemos ser refugiados porque físicamente puede desaparecer el delta del Ebro, como puede desaparecer muchos puntos de la costa, pero los activistas ambientales y sociales de los territorios afectados tenemos la obligación o responsabilidad de no desistir a pesar de que sea muy desalentador. Porque lo que estamos es ganando tiempo, siempre. Y ganamos tiempo a esta máquina, a esta vorágine, digamos, del falso progreso vaya más rápido o menos. Y ahí estamos. Y ahí debemos estar, y ahí os invitamos a todos a participar y a estar al pie del cañón. Muy bien, merci. Conchi, yo te quería preguntar, como murciana hortelana que eres, así como en la película hemos podido ver que la problemática que se da no es únicamente pues estos blooms de fitoplancton que hay en el Mar Menor, que acaban con la fauna que hay, sino que también hay problemas de inundaciones con el tema de las danas, ¿no? Estamos viendo que no es un problema único, sino que es toda una confluencia de problemas, ¿no? Originados por una crisis multicausal, ¿no? No es únicamente un problema el que causa la movilidad, ¿no? Pues, ¿nos podrías explicar un poco qué está pasando en el sector rural? Pues lo que pasa en Murcia, como ha dicho Carmen, en la gestión del territorio, pues Murcia desaparece toda la parte que era lo que identificaba Murcia, que era su huerta. De Murcia se dice que somos la despensa de Europa, y hay un momento en que la huerta, pues yo personalmente como huertana lo que he sentido es que la huerta no era de los huertanos. La huerta, mi padre trabajaba mucho y mi tío trabajaba mucho la tierra, pero esa tierra no era suya. Entonces, cuando se regula bueno, dicen, podéis quedaros a ver qué se puede quedar el huertano, que se queda el arrendatario, pues la huerta desaparece y se empieza a edificar, y lo que era huerta pues se convierte en zonas residenciales y desaparece la identidad. Bueno, yo en poco tiempo... gente que pasea por la zona donde yo vivo dice, ¡ay, qué zona más bonita, qué sitio más, qué privilegiado! Y da mucha pena porque digo, jolines, no queda rastro de lo que ha sido la tierra, de lo que ha trabajado mi familia, de todo lo que ha producido, no queda. Y bueno, yo creo que eso es parte del gran problema que tiene Murcia, y esa es la parte que ha hecho que nosotros hagamos este tipo de cine,
Estas películas nosotros las ponemos en los centros culturales, las ponemos en los centros educativos, una versión reducida, y hablamos con la gente qué piensan ellos, ¿no? Y el sentimiento de un chico de 16 años, pues el que su abuelo ya no tiene tierra, no tiene una desaparición y un desarraigo muy grande. ¿A ti esto, Susana, te resuena un poco el hecho de que la gente se ve obligada a dejar un territorio, no porque el territorio desaparezca como tal, ¿no? Porque en otros países, quizá Bombo, que nos podría explicar, ¿no? Que en Senegal, en San Luis, igual lo que está pasando es que directamente desaparece el territorio, ¿no? Pero aquí lo que está desapareciendo son los sectores económicos, ¿no? Los medios de vida, de subsistencia de la población. ¿Te parece que se parece en este aspecto, se parece a lo que pasa en el Delta? Se puede parecer. Hoy por hoy aún, bueno, las zonas más amenazadas son las zonas afectadas porque el mar pueda llegar a invadir campos de arroz. Pero bueno, también nosotros tenemos las dos badías, la badía dels Alfacs y la badía del Fangá, que serían unas badías, son de agua salada, digamos, pero que bueno, serían como las badías del Mar Menor, que son zonas de pesca, o al mar exterior también. Claro, en el momento que hay una degradación natural, desaparecen las oportunidades de desarrollo del territorio, y en el momento que desaparecen las oportunidades de desarrollo del territorio, sean de pesca, agricultura, turismo, y asociado siempre al sector primario, irían todos los otros sectores, pues eso hace que la gente tenga menos oportunidades de trabajar, y pues como el padre de Sofía, que no ve oportunidad de trabajar y necesita ir a ganarse la vida a otro sitio. Eso nos puede pasar perfectamente antes de que los campos que se inunde Deltebre, o que se inunde San Jaume, o que se inunde Amposta. O sea, antes no tendremos oportunidad, o no habrá la oportunidad de tener un desarrollo social y económico digno que nos permita vivir, y de alguna manera nos expulsará del territorio, pero no va a pasar, porque estaremos ahí para que eso no pase. Es que no me gusta ser catastrofista, porque creo que no debemos serlo, porque por eso estamos aquí, ¿no? Y como medidas, Carmen, a ver si tú nos podrías explicar qué han hecho los movimientos sociales en el Mar Menor para poder contrarrestar esta presión que sufre ese ecosistema. Hola, sí, ¿no? Pues la verdad que ha sido todo muy bonito allá, porque, bueno, si algo tenemos en común, todos los que hemos nacido por la zona, es que todos y todas tenemos algún recuerdo en el Mar Menor, ya sea de la zona, pues alguien del noroeste, más del sur, todo el mundo tiene un recuerdo. Entonces, bueno, esto era algo que se venía denunciando desde hacía ya casi 30 años, pero claro, vivimos en una sociedad de la imagen, y hasta que no llegan estas fotografías tan impactantes de peces agonizando en la orilla y así da la vuelta al mundo, pues pues los gobiernos no se ponen en marcha, ¿no? Entonces, pero bueno, la sociedad ya se había puesto en marcha, y bueno, había un hartazgo general de que el gobierno regional pues no moviera ficha. Esto podría dar mucho de sí, pero bueno, dejémoslo ahí. Vamos a pensar en positivo, como dices tú, y hablar de las cosas que sí se pueden hacer. Y entonces, pues nada, pues bueno, pues un grupo de murcianas, de señoras con casa en el Mar Menor, y que por las tardes se sentaban con sus sillas a charlar y a comer pipas, pues empezaron a comentar el tema de la degradación del Mar Menor y qué podemos hacer y tal. Y bueno, pues enseguida hablaron con el alcalde de Los Alcázares, el cual dio su apoyo para, bueno, pues vamos a ver desde la sociedad qué podemos hacer, qué se puede gestionar.
Y bueno, pues ya empezó todo un movimiento en el cual ha participado de forma súper activa y sigue participando Teresa Vicente, que es la profesora de Derecho que sale en el documental, que bueno, pues ya todo puesto en marcha, pues se lanza la idea de, bueno, pues vamos a por una ILP, que es una iniciativa legislativa popular, para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor. Esto, de forma muy resumida, funciona, bueno, siempre es importante que haya unos portavoces, unos expertos en derecho que gestionen todo el tema. Y bueno, pues un poco la forma, la operativa es conseguir un número de firmas, es un mínimo de 500.000 firmas, y te dan un plazo para ello. Entonces, bueno, pues desde Murcia ya se organizó todo por medio de grupos de WhatsApp. Bueno, es que en realidad toda la sociedad murciana nos implicamos ahí muchísimo, ¿no? Ya vinieras de colectivos ecologistas o no. Y bueno, pues empezó a recoger firmas, se empezó a extender una red por todo el panorama nacional, también de recogida de firmas, y al final no se consiguieron 500.000, sino 700.000, o sea que se llegó al Congreso con más firmas de las necesarias para que se tomase en consideración la conversión del Mar Menor como un ente natural con personalidad jurídica. Este es el primer paso, que se apruebe esa toma en consideración. En una posterior, también en el Congreso, ya se tiene que aprobar lo que es la votación para el sí o para el no. También se aprobó que sí, que siguiera todo adelante. Y ya la última, que fue en septiembre, que ya fue en el Senado, que es cuando definitivamente por una amplia mayoría pues se decide otorgar al Mar Menor una personalidad jurídica. Todo esto, pues la verdad que ha sido muy emocionante, porque Murcia, pues bueno, también por las condiciones del lugar o lo que sea, esa falta de arraigo que comentaba Conchi, pues también hacía mucha falta un movimiento así que conectara a toda la sociedad. Y yo creo que esto ya es un no parar, porque claro, ahora tenemos este reconocimiento de personalidad jurídica que no es solo único en España, sino también en Europa. Y ahora hay que ponerlo en marcha. Entonces ahora pues también lo que era el colectivo por la ILP del Mar Menor pues se está convirtiendo en asociación para tener más peso. Bueno, pues los grupos de WhatsApp siguen súper en activos, se siguen haciendo asambleas. Y bueno, pues eso, muy bien. ¿Y hay quien quiere replicar esta ILP? Sí, de hecho, bueno, nos han pedido asesoramiento a lo que es el grupo de clínica jurídica de Teresa Vicente. Sé que la han contactado de Canarias para replicar el movimiento. A nosotros y nosotras directamente, Ecologistas en Acción Región Murciana, hemos hecho unas sesiones de hermanamiento con la Albufera de Valencia y Doñana, que cuentan con una problemática bastante común al Mar Menor, y también están muy interesados en reproducirlo. Bueno, pues a ver qué pasa ahora. Sí, desde nosotros esto lo estamos trabajando. Allí tenemos a Ana Castells, que es una miembro de la plataforma y que también es abogada o ha estudiado Derecho y que es, digamos, una de las personas desde la plataforma. Y sé que se han puesto en contacto con alguien de vosotros, no sé con quién, y desde el Delta del Ebro, y haciéndolo extensible a todo el río, todo el Ebro, también estamos planteándonos esta posibilidad. Pero yo también quiero añadir una cosa. Es muy interesante lo de la figura de tener una personalidad jurídica, pero también tenemos muchas directivas ambientales y en todos los sentidos. Entonces, tenemos que conseguir que tenga una personalidad jurídica, pero sobre todo lo que tenemos que conseguir es que las leyes que ya tenemos se cumplan. Porque si no, vamos a tener otra figura. El Delta del Ebro es como una furgoneta de esas que se va a viajar por el mundo, y supongo el Mar Menor igual, y que tiene todas las chapas posibles de reconocimientos ambientales. Pero mira, hoy la noticia es que o mañana saldrá
que la Confederación pretende bajar el caudal del Ebro de 80 metros cúbicos por segundo, no sea lo que le convenga. Entonces, tenemos que luchar por una figura, las ILP que o las figuras ambientales que sea, pero sobre todo tenemos que luchar para que se consigan después que se apliquen, porque si no, nos entretienen en va a venir tal ley o tal otra, no sé qué. Y lo digo desde la experiencia de 25 años o de estar en un movimiento social, bueno, no llega a 25, pero casi. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo? Porque si no es como la rueda de un hámster que damos siempre vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y cómo conseguimos que realmente las leyes que hay se cumplan? Porque no, la Directiva Marco del Agua hubiera evitado eso y es vigente desde el año 2002, creo. Y en 2015 teníamos que tener el buen estado de las masas de agua, sea de ríos o sea de una laguna o el Mar Menor en este caso, ¿no? Entonces, ¿por qué en 2022 o 2019 pasa eso cuando en 2015 ya tendría que haber estado en buen estado? Esa es para mí es parte de la lucha y lo digo desde la experiencia de muchos años de estar intentando incidir en la planificación y bueno, y creo que hay cosas que se avanzan, pero deberíamos ir más rápido y no sé cómo. Eso es ¿Saltamos de ILP a ILP? ¿Te parece bien, Bea? Bueno. Yes. Pues ya que estábamos hablando de ILPs, aquí tengo en mis manos la ILP para la regularización de personas extranjeras en España, que puede que ya hayan firmado o no, quien no haya firmado. Se trata de recoger 500.000 firmas como para la personalidad del Mar Menor, para esto. Entonces, estamos aquí, tenemos la hojita. Quien quiera, es súper... Si ya han firmado, por fin, no firmen 2 veces. Pero si no, pues aquí les dejo la hoja. La paso... Ahí se las dejo con la Isa. Toda firma es bienvenida. Y también salto de legislación local a legislación internacional. ¿Cómo ves esto? ¿Es posible que se reconozca un estatuto del refugiado ambiental? ¿Lo crees que podría pasar a través de otras vías, a corto plazo, medio plazo, largo plazo? Bueno, gracias Didac por la pregunta, ahora la respondo, pero antes no quería empezar a responder sin darle las gracias por haber hecho esta docuficción, este documental tan interesante en el que he visto reflejada mucha teoría que llevo muchos años explicando de otras maneras y que creo que lo han hecho con una sensibilidad y conectando cosas muy profundas con realidades cercanas que permiten visibilizar la complejidad, las múltiples complejidades de los movimientos de población inducidos por alguna forma de degradación ambiental o climática, de manera que se entiende mucho mejor para muchas personas, que de verdad les agradezco porque han hecho un trabajo muy bonito y súper especial y que ha estado muy bien. Y yo estaba muy sorprendida porque, claro, llevo tantos años estudiando esto muy teóricamente, muy desde consultorías, desde el derecho, y al verlo reflejado aquí, cuando el profesor le dice, hay la figura del refugiado ambiental, yo estaba como, ¿cómo van a meter esto aquí en la docuficción y cómo lo van a transportar? Y me apuntaba un montón de cosas que en la teoría yo doy muchas clases y muchas charlas de este tema y a veces cuesta visibilizarlo, ¿no? Cuesta entender la multiplicidad de los factores, cuesta entender que la gente en realidad no quiere marcharse, pero hay algunos que pueden vender el barco e irse y hay otros que se tienen que quedar. Cuesta explicar esas rupturas, la injusticia que en algunos de los diálogos lo comentan, ¿no? Es que es injusto, es que no hemos hecho nada. Las generaciones futuras que no han contribuido a ninguna parte de este problema, no sé, son cuestiones que hasta incluso la fecha que llegan como en 2050 y ahí en principio, ¿no? Cuando es la muerte y lo de la tumba y tal, y en 2050 también es una fecha señalada en la que supuestamente deberíamos ya estar en neutralidad climática. No sé, me pareció y les agradezco mucho por su trabajo y la verdad que me ha encantado y ya seguiremos colaborando, espero yo, porque la verdad que me ha gustado muchísimo como persona que lleva muchos años estudiando esto. Y en relación con la pregunta nada fácil que me hacía Didac sobre la figura o no, si creo que esta es la visión, pues no lo sé, cada día dudo más, porque
Yo nunca he sido muy amante del término, y es una pregunta que tengo para ustedes que se las hago luego si puede ser, pero nunca he sido muy amante del término refugio ambiental, aunque entiendo que se use muchísimo, que se usa desde movimientos sociales, desde, bueno, para hacer difusión y llamar la atención al respecto, pero claro, a nivel jurídico es una figura muy controvertida porque realmente si hoy en día buscamos la definición de persona refugiada, que es una de las pocas definiciones que los estados han acordado y que tiene unos puntos clave, que tienes que estar fuera de tu país, que en este caso se iban a Canadá, ¿no? Pero fuera de tu país, por unos motivos determinados, que haya fundados temores de ser perseguidos, por motivos de raza, religión, nacionalidad, bueno. Aquí, si lo analizamos jurídicamente, pues es muy complicado. A simple vista, pues no están las causas ambientales o climáticas en esos motivos. Luego, la mayoría de las personas se trasladan dentro de sus países, con lo cual ya tampoco sería muy útil. Luego, los fundados temores de ser perseguido es un término jurídico muy complicado de justificar, incluso cuando estás huyendo de una guerra o de un conflicto que sí está reconocido dentro de la convención. Cuando es una inundación o es la contaminación y no tienes agua, ¿quién es el persecutor? Jurídicamente todo es una persona que solicita asilo, cuando le hacen su entrevista y él lo explica, se buscan todas esas señales y se tiene que demostrar muy claramente que eso está ocurriendo a esa persona. Entonces, cuando son motivos más bien ambientales o climáticos, todo eso hoy en día es muy complicado que ocurra. Aparte, los tribunales en general no están por la labor de ampliar esta definición, ni siquiera entenderla así, aunque yo creo que es primordial en determinados casos de movimientos de población inducidos por la degradación ambiental o el cambio climático internacional. Ya hay casos famosos como el del señor Teitiota en Kiribati, que solicitó asilo climático en Nueva Zelanda, que no le fue concedido. Llevó el caso al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el comité le dijo que no, que de ninguna manera iba a ser refugiado climático, y de hecho tuvo que volver. Pero por ahí sí que veo una pequeña puerta de luz y acabo que se está empezando a hacer una interpretación más amplia del principio de no devolución. Es que esto es un lío, aquí podríamos estar hablando horas, pero una interpretación más amplia de este principio, que significa que no se puede devolver a nadie a un país donde su derecho a la vida corra peligro. Ese es un principio aceptado por todos los estados. Y se está empezando a ver que la crisis climática puede ser tan grave y las condiciones ambientales que se vulnere el derecho a la vida y con lo cual no se pueda devolver a personas ahí. Por ahí es algo que poquito a poco se está avanzando. Genial, muchas gracias. Pues ahora sí que abrimos una ronda por si alguien, en 10 minutitos que nos quedan, si alguien quiere hacer alguna aportación, alguna pregunta. Yo tengo una, si nadie quiere. Hola, buenas tardes. Gracias por lo que vosotros habéis hecho. Yo me siento muy identificada en el sentido de que hay muchísimos factores dentro de este documental, ¿no? No solamente está el tema del mar, pero también está el tema emocional, ¿no? De los cuales muchísimas veces no se tiene en cuenta. Cuando yo miro el chaval, al último momento correr hacia el coche, es como si no hay retrovisores, ¿no? Para ver lo que sí que está interesado, que la niña se queda, ¿no? Y cuando uno se marcha y deja detrás muchísimas cosas, es difícil. Volviendo para el tema jurídico, yo creo que cuando la vida de las personas corre el riesgo, ¿no? Porque la vida es un derecho. Cuando yo, la única profesión que tengo es la pesca y que ya no puedo llegar a tenerlo. Además, la vivienda, que también es un derecho, ha sido afectado por la erosión, ¿no? Que me lo come el mar. No habrá una posibilidad realmente de que se tenga en cuenta estos factores que hace de que las personas dejan su país para ir fuera. Gracias. Sí, claro, sí, es que yo creo que en algunos casos determinados sí, pero el contexto político es tan complicado que los estados hoy en día no van a querer ampliar esa definición. Y de hecho, si se ponen a debatir, de hecho en África hay una definición más ampliada de persona refugiada,
Y ahí yo también veo ciertas posibilidades. Aparte, tienen la convención de Kampala, que es súper chula, perdón, que es una convención muy interesante, porque es de las pocas que ha ampliado la definición de desplazamiento interno, ¿no? Y yo sí creo que hay los motivos más que necesarios para recibir protección internacional por motivos ambientales o climáticos, pero teniendo en cuenta lo difícil que está el entorno social y sobre todo la poca voluntad de los estados de acogida de ponerse a abrir Ginebra o a dar una interpretación más amplia, veo que es mejor buscar otras formas más rápidas, más justas incluso, que sirvan para protección colectiva, que no sea solo para una persona que tenga que enfrentarse a todo eso. Por ahí es la idea. Muchas gracias. Buenas noches. Tengo una pregunta, pero quiero presentarme porque me acompaña Pilar, de Brigada de Paz Internacional, PBI, y yo soy Reinaldo Domínguez, de Honduras. No sé si han escuchado mencionar el caso Guapinol, algunos quizás. Es idéntico, desde anoche que vemos los documentales, es idéntica esta problemática. Y con diferentes empresarios, pero con el mismo patrón. Y yo quisiera preguntar si a alguien de ustedes quien quiera responder, ¿habrá algún momento en el que nos sentemos como pueblos y nos unamos para hacer frente a estas problemáticas comunes en los pueblos que tenemos algo en común, estas luchas? Yo soy defensor de los ríos, del bosque, de donde nacen los ríos, criminalizado, judicializado, preso ya, amenazado. Y yo les felicito por este documental. Y a ti, Joaquín, te hago una pregunta muy directa. ¿Cuándo podrías ir a sacar alguno por Honduras? Gracias. Hace 20 años que no cojo un avión. Pero bueno, lo hablamos, vamos a ver. Sobre lo que estás comentando, yo pienso que todos los imperios cayeron y este caerá. A ver si somos capaces de que no sea violento el cambio. A ver si somos capaces de... En la película quizás no entra... Con Teresa Vicente tuvimos la oportunidad de ser más técnicos. Sin embargo, ahora veo la película y digo, ojo, podría haber sido más técnico. Y más en una jornada como esta. Teresa, pues... yo recojo su discurso más, a lo mejor más filosófico, pero ella es filósofa del derecho. Pero básicamente ella habla de ecocentrismo. Y el último discurso que Sofía recuerda es el de, o sea, cuando ella ya está en el 2056, recuerda un discurso ecocentrista. Ella ya está en los inicios del ecocentrismo, con lo cual el imperio antropocentrista cayó. O ya está desapareciendo, ¿no? Ya está ese mar menor, ese agua, ese mar, ya está sanada, ¿no? Entonces pienso que, bueno, que hay que luchar, hay que tener paciencia porque el imperio caerá. No, tarde o temprano. Así breu, Sí. també, perquè ens queden 5 minutets Sí, només. yo me gustaría contestarle a él. Vale. También desde la experiencia de muchos años. Nosotros como Plataforma en Defensa del Ebro estamos unidos a la cuenca del Ebro con los restos colectivos y también a nivel del Estado español en Coagret, que es la red de grandes afectados por embalses y trasvases, relacionados también con la gente de Portugal, porque el Tajo también tiene un grave problema en Portugal. Y o sea, de alguna manera ya se tiene contactos con otras zonas de otros ríos, especialmente en Sudamérica. Lo que pasa es que es muy complicado desde colectivos. Yo soy voluntaria, yo he tenido que dejar el trabajo
venir corriendo 2 horas de coche, aquí 2 horas, corro y mañana a las 6 me vuelvo a levantar. Entonces, nos es muy complicado muchas veces poder establecer y relacionarnos, a pesar de las facilidades que hoy tenemos con las tecnologías, establecer o sea, todos estos colectivos que hay en América tenéis un montón de grupos muy activos de lucha ambiental, pero nos es difícil. ¿Por qué? Porque somos voluntarios, ¿no? Y bueno, no sé cuál tiene que ser ese nexo que dices de unir los pueblos, no sé, tendríamos que buscarlo, pero sobre todo nos falta muchas veces el tiempo. Entonces, como es difícil, porque nos falta el tiempo y todas estas cosas, lo importante es que desde cada uno en nuestros territorios nos hagamos fuertes y aprendamos de las experiencias de las experiencias que hay en otros sitios, ¿no? A medida que las vamos conociendo, porque nos es muy complicado el estar en contacto porque disponemos de lo que disponemos. Y en eso no soy negativa, soy realista. O sea, muy breve. Sí, muy breve. Bueno, mi nombre es Elías y soy de Murcia, entonces simplemente quería puntillar un par de cosas. Pertenezco al movimiento de Somos Menor, es decir, que he estado recogiendo firmas y también he colaborado con Joaquín Lison y con Conchi en este y en otros documentales, así que estoy un poco en las dos líneas, ¿no? Entonces hay que puntillar una cosa. El ILP se tuvo que hacer porque ningún partido lo llevó al Congreso. Si un partido toma la iniciativa de llevar al Congreso, tú te ahorras el ILP. Lo cual eso hay que nombrarlo. Hay que nombrarlo porque qué vergüenza que ningún partido lo llevara al Congreso. O sea, que lo digo que si se salta eso, pues es más rápido alcanzar derechos en cualquier problema medioambiental. Eso es un punto. 2. El convenio de Aarhus, no sé cómo se pronuncia, pero puede ayudar ahora a que se cumpla el ILP. De hecho, ya se está hablando en Murcia, ya hay otros profesores, Eduardo, otro también, que es profesor también de allí de Murcia, que ya está hablando con este tema y que ha escrito un libro sobre esto que ayudará a cumplir esto. Estas cosas hay que empezar a aplicarlas. Por otro lado está la Fundación Ingenio, es decir, vamos a nombrar la parte que está por otro lado, en Murcia, donde no son pequeños agricultores, son grandes empresas que están diciendo que no, que la agricultura no es la problemática, ¿vale? Que son los residuos. Y está también Bosch, que también está diciendo que la única que dijo que se puso en contra, ¿no? Es decir, que toda esa problemática está por ahí. Y por último, quería decir que yo creo que a lo mejor hay un fallo técnico, porque creo que justo se ha cortado la película, que dura un poco más, cuando iba a cantar ahí en el Faro, ¿no? Que creo que hubiese sido un buen cierre, hubiera cantar en el Faro, pero bueno, ahí se ha quedado. Y también quería, porque creo que la presentación que habéis hecho no queda bien, y ahí estaría bien, quería pasar un poco a Joaquín, que explicaras un poco, por lo que conozco en la película, la parte que hacéis de cuando contactáis ¿no? O sea, no es que llegáis con la cámara de urgencia y empecéis a grabar como locos, que explicáis un poco la escucha y un poco la parte que hacéis como de guión del paisaje, porque creo que es un factor muy importante, como decías tú, si quieres que se hagan otros documentales, y esta parte es un poco